Hola a todos, soy Ana Estiragues Barreiro, R3 de Anestesia y Reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa y hoy vamos a hablar sobre nutrición en el paciente crítico. Este es el índice que voy a seguir. Primero hablaremos sobre la incidencia y la fisiopatología de la desnutrición, luego de su definición y diagnóstico, después de las indicaciones de inicio de terapia nutricional y de los requerimientos nutricionales. Posteriormente hablaremos de la nutrición enteral y parenteral propiamente dichas y ya para finalizar unas pinceladas del síndrome de realimentación y algunas cosas a tener en cuenta en ciertos pacientes. Así que nada, empezamos con la incidencia y fisiopatología. Bueno, ¿por qué es este un tema tan importante? Porque todo paciente crítico que ingresa en una UCI durante más de 48 horas debería considerarse en riesgo de malnutrición. Esto sucede por el hipercatabolismo al que está sometido el paciente crítico y al inadecuado aporte nutricional. Para entender bien todo este tema y comprender después cómo pautamos la terapia nutricional, tenemos que entender primero esta imagen de aquí. La enfermedad crítica se caracteriza por dos fases. Una primera fase aguda que a su vez se subdivide en dos fases. Un periodo más temprano que se caracteriza por la inestabilidad metabólica y aumento grave en el catabolismo, y un periodo más tardío, donde se produce una pérdida significativa muscular y estabilización de anomalías metabólicas. Posteriormente, hay una fase posaguda en la que habrá una mejoría y rehabilitación o una situación persistente de respuesta inflamatoria y catabolismo. Por tanto, este hipercatabolismo al que está sometido el paciente crítico como consecuencia trae la generación de sustratos de energía endógena, como son glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, que se distribuyen hacia los órganos vitales. Para ello se produce un aumento en las hormonas catabólicas, como las catecolaminas, el glucagón, el cortisol. Además, se generan una serie de citoquinas proinflamatorias, siendo la más importante la interleuquina 6, que todavía exagera más el catabolismo. Por otra parte, a esto se le suma el inadecuado aporte nutricional. Estos pacientes ya muchas veces presentan una desnutrición previa que principalmente está condicionada por la enfermedad de base del paciente, por ejemplo, pues pacientes oncológicos o pacientes EPOC, que el 30% de ellos ya presentan signos de desnutrición. Y además, pues también tenemos el déficit iatrogénico que causamos en muchas ocasiones nosotros mismos, pues por un aporte nutricional limitado o por interrupciones frecuentes ante diferentes procedimientos que llevamos a cabo. Ahora ya pasamos a hablar sobre el diagnóstico y su definición. Recientemente se han publicado los criterios GLIM, que son de la Initiative on Malnutrition, que reúne a las principales sociedades científicas en el ámbito de la nutrición y propone un modelo de 2 pasos para el diagnóstico. En primer lugar, la identificación de la situación de riesgo mediante una de las escalas que existen y posteriormente su diagnóstico y estratificación. Por tanto, en primer lugar, habrá que hacer un cribado del riesgo. Para ello podemos utilizar las escalas validadas como Nutritional Risk Screening, MAST o el Malnutrition Universal Screening Tool. Bueno, hay unas cuantas. Subjective Global Assessment. Posteriormente, valoraremos el posible diagnóstico. Para ello se tiene que cumplir un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Dentro de los criterios fenotípicos encontramos la pérdida de peso no intencionada, el bajo IMC y la masa muscular reducida, y dentro de los etiológicos la ingesta o asimilación reducida y la inflamación. Posteriormente podríamos diagnosticar de desnutrición y ya por último pues determinar la gravedad. Para evaluar la masa muscular, bueno, pues lo ideal sería hacer una medición por bioimpedancia eléctrica, ultrasonidos, TAC o resonancia magnética. En caso de que esto no esté disponible, siempre podemos utilizar las medidas antropométricas como la circunferencia del brazo o la pantorrilla. Respecto a las variables bioquímicas, debemos saber que la albúmina y la prealbúmina no son buenos marcadores del estado nutricional, ya que los valores bajos pueden ser una respuesta a la inflamación, ya que se trata de proteínas de fase aguda negativas. Sí que es cierto que la albúmina tiene una correlación entre los valores al ingreso y un valor pronóstico, pero los valores son poco sensibles a los cambios agudos del estado nutricional, ya que es una proteína que tiene una vida media de 20 días. Además, su concentración está muy influenciada por los cambios hídricos. Sin embargo, la prealbúmina tiene una vida media mucho más corta, de 2 días, por tanto, sería el parámetro más sensible a los cambios en el estado nutricional, pero tampoco nos sirve para monitorizarlo
en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica. Y por último, el colesterol, pues debemos saber que los niveles bajos los podemos encontrar en pacientes desnutridos con insuficiencia renal, insuficiencia hepática y estos niveles bajos se relacionan con un aumento de mortalidad. Además, el peso y el IMC no reflejan el grado de desnutrición de los pacientes. También es verdad que en los pacientes críticos es muy difícil evaluar este cambio de peso, ya que les estamos administrando fluidoterapia y pierden rápidamente la masa magra. Por tanto, no existe un criterio de referencia para definir al paciente en riesgo y desnutrido en la UCI. Sí que hay una serie de escalas, como por ejemplo el Nutritional Risk Score y el MAST, que tienen buena capacidad predictiva de mortalidad, pero la ESPEN, que son las guías europeas de nutrición enteral y parenteral, no recomienda su utilización sistemática. Como digo, existen muchas herramientas, muchas escalas, la mayoría validadas, pero bueno, yo aquí presento una que es de mi hospital, de la Princesa, que es la herramienta CONUT, que mediante 3 ítems, que son la albúmina, los linfocitos y el colesterol, crea un grado de alerta nutricional. Y bueno, es un método al final automático, objetivo, barato y reproducible y está avalado por numerosas publicaciones. Entre ellas, esta publicación que salió en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación, que se hizo en mi servicio, en la que se vio que pacientes intervenidos de cirugía mayor no cardíaca de manera programada había una elevada prevalencia de alerta nutricional moderada y alta, y aquellos con alerta nutricional alta se vio que se asociaba de forma independiente con el desarrollo de complicaciones mayores posoperatorias. Por tanto, bueno, pues al final es una manera útil para identificar precozmente a estos pacientes y así hacer un abordaje perioperatorio. Pasamos ya a hablar de las indicaciones de inicio de terapia nutricional. Las guías clínicas de nutrición clínica de 2019 de la ESPEN dicen de iniciar terapia nutricional en todos los pacientes ingresados en una UCI fundamentalmente más de 48 horas. Cuándo iniciar, qué vía de administración y cómo progresar es un tema muy debatido, pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es con esto. La vía oral va a ser siempre la vía preferente. Si no es posible, utilizaremos nutrición enteral en las primeras 48 horas y en caso de que la nutrición enteral esté contraindicada, consideraremos la nutrición parenteral entre los 3 y 7 primeros días y siempre de manera gradual. Siempre se dice que es mejor la nutrición enteral a la nutrición parenteral. Esto, bueno, en primer lugar, evidentemente, ya que tiene ciertas ventajas a nivel gastrointestinal que desarrollaremos más adelante, y además el beneficio de la nutrición enteral se apoya en unos estudios en los que se vio que la nutrición enteral con respecto a la parenteral temprana reducía las complicaciones infecciosas, la estancia en UCI y la estancia hospitalaria. Otros estudios no consiguieron demostrar estas ventajas de la nutrición enteral y puede que el beneficio de la nutrición enteral fuera porque con la nutrición va aportando mucha más energía. De aquí deducimos que lo más importante es evitar el aporte excesivo de nutrientes por cualquier vía en el periodo temprano de la fase aguda de la enfermedad crítica, ya que, como hemos visto al principio, esta fase aguda está asociada con una alta producción de energía endógena. Por tanto, pues bueno, al final parece que es más importante evitar este aporte excesivo en la fase temprana que la vía de administración. Ahora vamos a hablar de los requerimientos nutricionales. Bueno, para calcular el aporte energético en pacientes críticos en ventilación mecánica, el gol estándar es medir el gasto energético mediante calorimetría indirecta. Esto consiste en calcular el gasto energético según la medición del consumo de oxígeno y la producción de CO2. El problema de la calorimetría indirecta es que, bueno, pues requiere un equipamiento costoso, al final también requiere de tiempo para realizar las mediciones y no está disponible en la mayoría de unidades. Si no disponemos de calorimetría indirecta, también podemos medir la producción de CO2 del respirador o medir el consumo de oxígeno por un catéter de la arteria pulmonar. En caso de que no podamos tampoco hacer ninguna de estas cosas, hay una serie de ecuaciones predictivas, lo que pasa que tiene una inexactitud significativa, de hasta un 60%. Estas son las dos más famosas, pero debemos saber que existen unas fórmulas mucho más simples con las que nos podemos quedar, que son que en pacientes que se encuentren en la fase catabólica deberíamos aportarles entre 15 y 20 kilocalorías kilo al día. Y en la fase anabólica, es decir, como a la semana de empezar el proceso crítico, deberíamos aumentar a 25 o 30 kilocalorías por kilo del paciente al día.
Según la ESPEN, si utilizáramos calorimetría indirecta, deberíamos iniciar una nutrición hipocalórica, es decir, menos del 70%, durante las primeras 72 horas y posteriormente pasar a una nutrición isocalórica. Si utilizamos ecuaciones predictivas, ya que son más inexactas, deberíamos utilizar una nutrición hipocalórica la primera semana de ingreso en UCI. Lo que está claro es que tanto sobrenutrición como infranutrición son perjudiciales en el paciente crítico y el aporte calórico adecuado sigue siendo un gran motivo de debate. Pero sí que existe amplio consenso de que durante las primeras 72 horas de la enfermedad crítica el objetivo no debe ser el aporte del gasto energético, ya que esto causaría sobrealimentación, ya que al aporte que estamos haciendo nosotros se añade la producción de energía endógena, que va de 500 a 1400 kilocalorías al día. Por tanto, deberíamos hacer una introducción gradual de la nutrición. Entre el primer y segundo día, cubrir por debajo del 70% del requerimiento energético calculado y ya empezar a considerar la nutrición enteral precoz. Entre el tercer y séptimo día, nuestro objetivo sería cubrir el 70% del requerimiento energético y considerar la nutrición parenteral si no fuera posible la nutrición enteral. Y a partir del séptimo día ya nuestros objetivos serían cubrir del 80 al 100% de los requerimientos con nutrición enteral o parenteral si no fuera posible. Ahora vamos a hablar de los distintos macronutrientes. En primer lugar, pues hablaremos de los hidratos de carbono, ya que la glucosa es el principal sustrato calórico en el paciente crítico y los hidratos de carbono representan el 50% de los requerimientos energéticos totales. Las guías de la ESPEN recomiendan una dosis máxima de 2 gramos por kilo al día y la cantidad mínima segura la estiman en 50 gramos al día. Un apunte que debemos tener en cuenta es que aquellos pacientes en terapia renal sustitutiva que en los que estemos utilizando citrato como anticoagulante, debemos tener en cuenta el aporte extra de carbohidratos, ya que la solución presenta 5,29 gramos por cada litro. Respecto al aporte proteico, bueno, pues un aporte proteico adecuado en los pacientes críticos es fundamental, no solo para evitar el catabolismo proteico, sino también para la síntesis de glutatión y de otras sustancias. Entonces, la enfermedad crítica se caracteriza por una elevada proteólisis y pérdida muscular. Y los requerimientos de energía y de proteínas deberían ser considerados de forma separada. Por una parte, como ya hemos explicado antes, el aporte excesivo de energía puede conllevar sobrealimentación. Sin embargo, un aporte aumentado de proteínas podría ser beneficioso, según se ha visto en algunos ensayos. Por tanto, esto es lo que ya hemos explicado del aporte recomendado y este sería el aporte proteico recomendado. Las guías europeas dicen entre aportar en 1,3 gramos por kilo al día. Sin embargo, las guías americanas y las guías de medicina intensiva españolas sí que hacen una diferencia entre los pacientes que son no obesos y de los obesos, aumentando notablemente la cantidad de calorías que recomiendan de proteínas en aquellos pacientes obesos, ¿no? Que vemos que aquí aumenta hasta 2 o incluso 2,5 gramos de proteínas por kilo, igual que en las guías de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que también aumentan el aporte proteico. Respecto a los lípidos, bueno, pues la administración recomendada es entre 1 y 1,5 gramos por kilo al día y debemos saber que en estos pacientes presentan un metabolismo modificado y aquellos con valores bajos de triglicéridos y altos de HDL se encuentra una supervivencia aumentada. Algo importante que debemos tener en cuenta es que el propofol es una fuente de administración de ácidos grasos que aporta 1,1 caloría por mililitro. Por tanto, también hay que tenerlo en cuenta y, por supuesto, disminuir su administración en caso de hipertrigliceridemia grave. Por supuesto, la ausencia de lípidos en la nutrición artificial conllevaría un déficit de ácidos grasos esenciales. Aquí está la evolución de las emulsiones lipídicas que se ha ido utilizando en la nutrición parenteral a lo largo de los años. Primero se comenzó utilizando aceite de soja, que lo que debemos saber de él es que ya no se recomienda, ya que tiene un efecto muy proinflamatorio. Y un ejemplo es el Intralipid, que conocemos todos para otros usos. Y actualmente, bueno, pues ya desde los años 2000 se empezó a introducir las mezclas con aceite de pescado. Respecto a las vitaminas y oligoelementos, bueno, pues las vitaminas antioxidantes y los oligoelementos sí que podrían mejorar el pronóstico en pacientes quemados, politraumatizados, conectados a ventilación mecánica, pero las necesidades no están establecidas.
Aquí, además, os dejo las necesidades de electrolitos en la nutrición parenteral. Bueno, pasamos ya a hablar sobre la nutrición enteral. ¿Las indicaciones cuáles son? Bueno, como hemos comentado ya antes, la vía oral siempre será de elección si el paciente es capaz de cubrir el 70% de sus necesidades de los días 3 a 7. Si no es posible, nos plantearemos ya la nutrición enteral precoz a lo largo de las primeras 48 horas de ingreso. ¿Cuál es el beneficio que aporta la nutrición enteral temprano? Bueno, pues por una parte, mantener la integridad funcional del intestino, estimular el flujo sanguíneo y además induce la liberación de agentes tróficos endógenos. ¿Cuándo nos plantearemos esta nutrición? Bueno, pues cuando la ingesta oral sea imposible, situaciones de coma, alteraciones de la deglución, obstrucciones del tracto digestivo superior. Cuando la ingesta oral sea inadecuada, pues en casos de anorexia importante o secuelas de quimio y radio. O cuando la ingesta oral sea no aconsejable, pues por ejemplo en pacientes con disfagia, en disfunción orofaríngea o patología neurológica. Sin embargo, ¿en qué ocasiones nos plantearemos retrasar la nutrición enteral? Bueno, pues las guías, esas son las que proponen. En situación de shock no controlada y objetivos hemodinámicos y de perfusión no alcanzados, aunque hacen mucho hincapié en que en el momento en que la situación comience a estar controlada, iniciar la dosis bajitas. En situaciones de hipoxemia, hipercapnia o acidosis incontrolada, pacientes con hemorragia digestiva alta, pacientes con isquemia intestinal, fístula intestinal de alto débito si no podemos lograr un acceso distal a la fístula, síndrome compartimental abdominal y un residuo gástrico de más de 500 mililitros en 6 horas. Sin embargo, hacen hincapié también en que sí que deberíamos iniciar la nutrición enteral en esas ocasiones, que la verdad que hay algunas que son bastante llamativas. Por ejemplo, pues pacientes en ECMO, pacientes con pancreatitis aguda, pacientes pronados, pacientes con abdomen abierto y bueno, aquí os las dejo todas. Pero pues eso, deberíamos aún así, aunque sean situaciones de pacientes muy críticos, muy graves, iniciar precozmente la nutrición enteral. Respecto a los ruidos hidroaéreos, bueno, pues la presencia o ausencia no debería condicionar su inicio. Además, debemos saber también, bueno, que lo habitual es administrar la nutrición continua, ya que en un metaanálisis se vio que respecto a los bolos tenía una reducción significativa en la diarrea. Sin embargo, bueno, hay pocos datos y probablemente ambos podrían conseguir los objetivos sin aumentar los efectos secundarios. Y después, pues bueno, como hemos ido repitiendo a lo largo de la sesión, haremos un comienzo progresivo entre 10 y 25 mililitros a la hora hasta conseguir el objetivo de aporte en 24-48 horas. Respecto a la sonda de alimentación, bueno, pues de entrada y como recomendación general, utilizaremos una sonda nasogástrica. ¿Cuándo nos plantearemos una sonda nasoyeyunal, es decir, pospilórica? Pues en aquellos pacientes que tengan alto riesgo de aspiración, que estos son algunos factores de riesgo, ¿no? Pues pacientes que no son capaces de proteger la vía aérea, pacientes en ventilación mecánica, con una edad de más de 70 años o alteración del nivel de conciencia. También en pacientes con intolerancia gástrica que no conseguimos resolver con procinéticos y pacientes con pancreatitis. Y como recordatorio, pues siempre comprobar con una radiografía la correcta posición de la sonda. Otros accesos que podemos tener para administrar la nutrición enteral son la vía orogástrica y oroentérica para aquellos pacientes que presenten traumatismo facial o craneal y en casos de nutrición enteral prolongada de más de 4 o 6 semanas, pues ya nos plantearíamos realizar una gastrostomía percutánea endoscópica y una yeyunostomía. Aquí traigo un gráfico que, bueno, es un poquito lo mismo que he contado, ¿no? Dependiendo del tiempo y también dependiendo de la alteración del vaciado gástrico y el riesgo de broncoaspiración. Respecto a las complicaciones de la nutrición enteral, pues las podemos dividir en varios grupos. Podemos tener complicaciones mecánicas relacionadas con lesiones nasales, esofágicas, perforaciones gástricas, hemorragia digestiva alta, desplazamiento de la sonda. Complicaciones infecciosas, pues broncoaspiraciones, peritonitis, sinusitis, metabólicas, ¿no? Como hipohiperglucemias, alteraciones hidroelectrolíticas, sobrecarga hídrica y complicaciones gastrointestinales que son en las que nos vamos a centrar a continuación, como son la intolerancia digestiva, el estreñimiento y la diarrea.
Empezamos con la intolerancia digestiva. Lo primero de todo que tenemos que saber es que esto es un diagnóstico clínico, es decir, distensión abdominal, dolor, vómito, regurgitación, siendo el dato del residuo gástrico un dato más en el que apoyarse. Porque se ha visto que el alto residuo gástrico no se asocia con un riesgo aumentado de aspiración o neumonía y probablemente las mediciones seriadas del residuo gástrico no son necesarias. Si vemos lo que nos dicen las guías europeas, ellas nos dicen que sí que recomiendan la monitorización cada 6 horas, retrasar su inicio si hay más de 500 mililitros en 6 horas y administrar procinéticos. Sin embargo, las guías americanas dicen de entrada no monitorizar y en caso de medir no interrumpirla si el residuo es menor de 500 mililitros y no encontramos otros signos. Por tanto, como digo, al final es todo un diagnóstico clínico. En caso de que diagnostiquemos de una intolerancia digestiva, pautaremos procinéticos. El de primera línea es la eritromicina y de segunda línea metoclopramida. La eritromicina parece más eficaz, pero tras 72 horas pierde eficacia, por tanto estaría recomendado suspenderla. Otras medidas que podemos llevar a cabo para mejorar la tolerancia digestiva son poner el cabecero a 30-45 grados y utilizar sondas de pequeño calibre. Otra complicación muy frecuente es el estreñimiento, que se define como no realizar la deposición 3 días después de iniciar la nutrición enteral. Al final hay muchas etiologías para el estreñimiento y es una causa multifactorial, entre ellas la utilización de opioides, la inmovilización, la deshidratación, la dieta sin fibra. Y para tratar esto podemos utilizar laxantes osmóticos y fibra insoluble. Posteriormente veremos las diferencias entre los dos tipos de fibra. Y por último vamos a hablar de la diarrea, que se define como realizar más de 5 deposiciones al día o 2 deposiciones de un volumen superior a 1000 mililitros en el mismo periodo. La presencia de diarrea no debe ser un motivo para retrasar o parar la nutrición enteral, ya que la diarrea también tiene una prevalencia muy alta en el paciente crítico y podemos encontrar diferentes causas como déficit de digestión o absorción, sobrecrecimiento bacteriano, infección por Clostridium difficile. Por tanto, para decir que la nutrición enteral es la responsable de la diarrea, debemos hacer un diagnóstico de exclusión. Aquí traigo un gráfico que lo primero que nos dice es descartar otras causas, ¿no? Y considerar, por ejemplo, la infección por Clostridium difficile. Si hay otros síntomas que asociamos a la diarrea, haremos una suspensión transitoria hasta ver qué es lo que está pasando. Si no, si es algo inicial en los 4 primeros días, primero intentaremos disminuir la velocidad al 50% a ver si así mejora el cuadro. Si persiste, cambiaríamos a una dieta con fibra soluble y posteriormente añadiríamos medicación antidiarreica. En caso de que sea tardía, es decir, aparezca en la clínica después de 4 días, cambiaríamos a una dieta con fibra soluble y posteriormente añadiríamos la medicación antidiarreica. Ahora pasamos a hablar ya sobre los tipos de fórmulas. Debemos saber que las fórmulas estándar son adecuadas para la gran parte de pacientes. Y luego tenemos una serie de fórmulas específicas. Por ejemplo, aquellas para mala absorción, podemos utilizar fórmulas peptídicas como Surbimed. Pacientes con diarrea, utilizaremos nutriciones con fibra. Y al final lo que tenemos que saber es que las fórmulas se dividen en fórmulas normoproteicas o hiperproteicas. Por ejemplo, las hiperproteicas tienen más de un 18% de las calorías son proteínas. Y normocalóricas, es decir, que tienen 1 kilocaloría por mililitro, o hipercalóricas, que tienen entre 1,2 y 2 calorías por mililitro. Respecto a la fibra, que es lo que comentaba antes, tenemos fibra insoluble que retiene agua y por tanto aumenta la masa fecal y entonces reduce la necesidad de laxantes, y la fibra soluble, que esta sin embargo retrasa el tránsito, por tanto es fermentada por bacterias colónicas y no tiene efecto laxante. Por último, hay una serie de dietas inmunomoduladoras que están enriquecidas con farmaconutrientes que podrían ayudar a la recuperación en los pacientes críticos. La Aspen sí que recomienda fórmulas con aminoácidos, ácidos grasos omega 3 y nucleótidos. Y en pacientes quemados y politraumatizados podrían también ser útiles fórmulas con glutamina y arginina. Aquí traigo
unos documentos que son algunas de las fórmulas que utilizamos en mi hospital. Aquí, bueno, pues estas, como digo, son las fórmulas estándar, que son las que podríamos utilizar para la mayoría de pacientes, que se dividen en normoproteicas e hiperproteicas, y dentro de las normoproteicas tenemos normocalóricas e hipercalóricas. Y lo mismo en las hiperproteicas, ¿no? Pues normocalóricas, con fibra o sin, y hipercalóricas. Después tenemos una serie de fórmulas específicas, pues por ejemplo para pacientes con diabetes, encefalopatía hepática, que como veremos más adelante, pues estas pueden ir con aminoácidos ramificados, pacientes con insuficiencia renal, que aquí vemos que son hipercalóricas, peptídicas, como hemos comentado, Surbimed, bueno, y también, como he comentado antes, pues aquellas a las que le añadimos fibra soluble, pues son ideales para pacientes que presenten diarrea, ya que estas son las que retrasaban el tránsito y no tenía efecto laxante. Bueno, ahora vamos a seguir con la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es la administración de nutrientes de manera parcial o total por vía endovenosa. Según las guías de la ESPEN, en caso de contraindicación para la nutrición enteral, deberíamos implementarla entre los días 3 y 7. En casos de desnutrición severa podríamos valorar un inicio más temprano. Puede ser completa o total, parcial o complementaria, es decir, asociada a la nutrición enteral o a la alimentación oral para lograr los objetivos nutricionales. ¿Cuándo la consideraremos? Bueno, pues cuando no tolere la nutrición enteral completa al paciente durante la primera semana. No se recomienda iniciar hasta maximizar todas las estrategias para mejorar la tolerancia a la nutrición enteral. Y cuando iniciarla sigue siendo un motivo de debate. Está claro que en ocasiones hay que suplementar con nutrición parenteral la nutrición enteral si hay casos de déficits nutricionales prolongados. Pero, pues bueno, no está claro cuándo hacerlo, ya que se ha visto que una intervención nutricional muy agresiva también puede ser muy dañino para el paciente. Las contraindicaciones de la nutrición parenteral son pues, pacientes en los que se puede utilizar la nutrición enteral para conseguir el aporte adecuado de nutrientes. Entonces, para ello siempre intentaremos llevar a cabo estrategias para mejorar la tolerancia, que ya lo hemos comentado antes, y también está contraindicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica grave, aunque sí que podríamos iniciarla tras una reanimación inicial con fármacos vasoactivos estables durante las últimas 12 horas. Respecto a las vías de acceso, si creemos que va a ser una necesidad a corto plazo, es decir, durante menos de 7 días, y se utilizan fórmulas hiposmóticas, podríamos administrarla por vías periféricas. Sin embargo, lo habitual, y es como una indicación clara, es de utilizar una vía central, sobre todo si la osmolaridad es elevada y el pH es muy ácido o muy alcalino, ya que así evitaremos lesiones en el endotelio venoso. Respecto a las complicaciones, bueno, pues hay complicaciones de los accesos venosos en general, complicaciones infecciosas que son las asociadas a catéter, ya que, bueno, pues son bastante frecuentes, entonces deberíamos extremar las medidas de asepsia, reservar una luz para la nutrición y las bolsas preparadas de farmacia también tienen menor tasa de infecciones. Respecto a las alteraciones metabólicas que podemos encontrar, bueno, pues es muy frecuente la hiperglucemia, las alteraciones hidroelectrolíticas como la hipofosfatemia, que es súper frecuente. Por ello es importante cuantificar los niveles frecuentemente. Nosotros en mi hospital pedimos 2 veces a la semana analíticas completas, que entre ellas se encuentra el nivel de fósforo. Otras complicaciones que podemos encontrar pues son las disfunción hepatobiliar, ¿no? Es muy frecuente en los primeros días de la nutrición que haya una elevación de las transaminasas de manera transitoria y cuando persiste con hiperbilirrubinemia ya sugiere esteatosis hepática. Y también otra complicación es el síndrome de realimentación, que vamos a explicar ahora. El síndrome de realimentación es un síndrome clínico que resulta del comienzo de la nutrición tras un periodo de ayuno prolongado. Entonces, la rápida administración de glucosa con bajos niveles de tiamina provoca déficit de potasio, de fósforo y de magnesio. Por ello se produce, pues como digo, una grave hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues monitorizando y optimizando los niveles de iones y de tiamina
iniciando la nutrición con una fórmula hipocalórica e instaurarla de manera progresiva. Ya por último vamos a hablar algunas cositas de una serie de grupos especiales de pacientes. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia respiratoria o EPOC, está indicado utilizar nutriciones enterales con una relación mayor de grasas con respecto de hidratos de carbono, ya que así se disminuye el CO2 que está asociado a la degradación de hidratos de carbono. Esto sobre todo es relevante cuando los pacientes están sobrealimentados, ya que cuando el aporte nutricional se aproxima a las necesidades, la composición de macronutrientes afecta menos a la producción de CO2. Y también las guías americanas pues recomiendan utilizar una nutrición hipercalórica para así evitar la sobrecarga hídrica. Un ejemplo que podríamos poner en mi hospital sería la fórmula Oxepa, que como vemos es hipercalórica, ¿no? Por 500 cc aporta 759 calorías, 53 gramos de hidratos de carbono y 47 de grasas, es decir, tiene una relación bastante alta. Del paciente neurocrítico, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues que tiene una mayor incidencia de complicaciones gastrointestinales y mayor frecuencia de aumento de residuo gástrico. Y en estos pacientes debemos ser un poco más estrictos con el control de la glucemia y un rango seguro se ha visto que está entre 120 y 150. Tampoco es beneficioso ser muy estrictos, ya que esto se asociaría con más frecuencia a hipoglucemias. Respecto a los pacientes con insuficiencia renal, bueno, pues aquellos con terapia renal sustitutiva deberíamos aumentar el aporte de proteínas, ya que se pierden aminoácidos con la terapia, y en las guías aparece que no hay que disminuir el aporte de proteínas para intentar evitar o retrasar el inicio de la terapia. En pacientes con insuficiencia hepática, bueno, pues sí que podemos utilizar nutriciones con aminoácidos ramificados en encefalopatía hepática, ya que esto aumenta la conversión de amonio a glutamina. En pacientes obesos, bueno, pues las fórmulas predictivas son muy inexactas. Por tanto, debemos utilizar fórmulas de peso corporal ajustado, como esta que os dejo aquí. Respecto a las proteínas, bueno, pues lo ideal sería medir la masa magra con un TAC, ya que es muy frecuente la sarcopenia. Las guías europeas, como hemos comentado antes, recomiendan un aporte de 1,3 gramos de proteínas por kilo de peso ajustado, pero otros autores sí que recomiendan un aporte más elevado de peso ideal, es decir, aportar una infranutrición controlada, pero con altas dosis de proteínas. Y ya por último, en pacientes quemados sí que está recomendado un inicio muy precoz del soporte nutricional con un elevado aporte proteico, es decir, 1,5 a 2 gramos de proteínas por kilo al día. Esta es la bibliografía que he utilizado y nada, muchas gracias por escucharme y nos vemos en otra sesión muy pronto. Hasta luego.